Bienvenido, Sebastián, a este espacio. Qué gusto tenerte acá como invitado, es un honor, la verdad. Y mira, he visto las últimas entrevistas que has estado dando y hay un tema que no te han preguntado, yo no entiendo por qué, de hecho lo hablaba con Matías, que es sobre tu doctorado. Yo sé que te fuiste a Italia, estuviste estudiando. ¿De qué se trata tu doctorado? A ver si podemos profundizar un poquito en el tema. Qué bueno que alguien me preguntó esto como el minuto que estás esperando, no es que lo hayamos preparado, ¿eh? No. ¿De qué se trata? Sí. Yo estoy obsesionado con con defender el mercado, no defender las empresas, ¿cachai? Y yo vengo investigando hace mucho tiempo el efecto que tiene la adquisición de empresas nuevas en la competencia o en los mercados futuros, ¿cachai? Uno de los grandes fenómenos con el desarrollo de las startups, sin pegarme la lata profunda, es que empresas que pueden ser competidores de empresas que hoy día están en el mercado están siendo compradas en etapas tempranas para eliminarlas en los mercados futuros. Entonces, ¿de qué se trata el doctorado? De establecer nuevas reglas que permitan controlar esa compra de manera a no matar la innovación en Chile. Esto no es una bola mía, Lina Khan, que es la presidenta de la FTC norteamericana, que es básicamente el Tribunal de Libre Competencia de Estados Unidos, la Fiscalía Nacional Económica más que el tribunal. Hace tiempo está obsesionada con lo que hicieron las grandes plataformas tecnológicas que compraron a cualquier innovador que saliera hacia adelante, lo que hizo Amazon, que compró cualquier marketplace hacia adelante y los eliminó como competidores futuros para concentrar el mercado. Y yo creo que en Chile está pasando algo parecido en el mercado del retail, en el mercado de las farmacias, en el mercado de las industrias en general productivas, que están comprándose pequeños productores y matándolos. Pasó también en la industria forestal en Chile. Eso, en el fondo, eso es lo que se llama concentración horizontal, ¿no? Claro, es concentración horizontal. En principio se llama adquisiciones asesinas. Empresas nacientes que son adquiridas antes de salir a mercado y en este afán de los emprendedores de buscar de alguna forma financiamiento, los terminan comprando la participación, se concentran, pero no es concentración real porque no hay intención real de concentrarte, de aprovechar, de eliminarte. Claro, una práctica predatoria. Una práctica predatoria. Claro. Y por lo tanto, ¿qué hace Facebook cuando compra WhatsApp? No solo compra WhatsApp, sino que WhatsApp está desarrollando todo un modelo de negocio en que su crecimiento futuro era lo mismo que hacía Facebook y por lo tanto iba a haber dos grandes plataformas de redes sociales que tenían información, que tenían Reels, que tenían contacto persona a persona, y ahora tú tienes WhatsApp, que es tu servicio de mensajería, y todo el desarrollo lo concentró hacia adelante. Entonces, te compran para matarte. Perdón por la obsesión, pero hay un investigador norteamericano, Cunningham, que dice que el 7% de las compras, por ejemplo, de la biotech o de la farmacéutica son para matar medicamentos que deberían salir al mercado para solucionar problemas tan importantes como el cáncer, y los compran y nunca salen al mercado porque le mata el medicamento que ellos venden a un precio más alto en el mercado. Bueno, acá en Matías tuvimos algo parecido en el fondo. Hubo un investigador de la Universidad Austral que desarrolló una vacuna contra el COVID a partir de salida de alpaca. Y finalmente, bueno, no salió a la venta en el mercado general, creo que una licencia alemana que lo compró. Y me imagino que tiene que ver con el mismo fenómeno. Vicio, ¿no? La economía del futuro, estos problemas son mucho más relevantes. Como yo soy un fanático del mercado, el mercado como el mejor asignador de recursos hacia adelante, lo que le está pasando a la economía en el siglo XXI o al capitalismo en general es que lo que se ha transformado más bien es un capitalismo de grandes empresas y no un capitalismo de innovación o de creación de valor o de nueva riqueza a partir de la innovación. Y yo lo que quiero defender es eso, diciendo, ¿sabes que yo creo en el emprendimiento o la innovación como motor de desarrollo de la economía futura de Chile? Y por lo tanto, sin un buen modelo de protección de esto, lo que vamos a tener son grandes empresas que van a ir matando. Claro. Entonces, el estricto rigor para los que son más abogados no es concentración propiamente tal, porque lo que hay es más bien es compra para matar y no para aprovechar la economía de escala que te provoca la concentración. Exacto. Oye, ¿y la universidad donde la estás desarrollando tu doctorado es la Autónoma de Barcelona? Es la Autónoma de Barcelona. Lo que pasa es que yo había hecho todo antes, me metí al gobierno, nuestra gente no lo sabe, pero yo... Cuando el presidente Piñera me ofreció entrar al gobierno, le dije 2 veces que no a otros cargos porque yo quería entregar mi tesis. Y al final, cuando me dijo la Corfo, que para mí era como que te digan, como que te guste jugar a la pelota y te regalen la pelota del mundial. Es como, me gusta el emprendimiento y te dicen la Corfo, dije que sí, y tuve que dejar pendiente la entrega de la tesis. Había escrito más o menos la mitad, un tercio. Tuviste que pedir prórroga, me imagino. Tuve que pedir prórroga, me rechazaron la prórroga. Tampoco lo he contado, ¿cachai? Me voy a Italia y digo, ya, me voy a concentrar con mi familia, obvio. Voy a aprovechar el tiempo familiar, pero todas las mañanas me quedé escribir, fui a entregarla y me rechazaron la prórroga. Yo dije, me mato. Y al final lo que pasó es que me sancionaron, entre comillas, un semestre más,
que te rematricularas un semestre más, también pagué lo que Son costaba un siempre semestre por más. la Claro. Y ahora en septiembre, el 18, también no lo he contado, voy a defender el último semestre, el estado de avance final, para poder depositar la tesis. Excelente. Así que he estado escribiendo todo este tiempo de esto. Oye, pero lo que investigaste es aplicado a Chile o Sí, es una por- visión más. Ya, aplicado a Chile. En simple propongo 3 cosas, así para hacerlo rápido. Primero, que la carga de la prueba cambia. Entonces, en ciertos mercados predeterminados por el legislador, tú dices, en este caso, que no provoca efecto anticompetitivo, tiene que probarlo el que compra. En Ya. este caso es al revés. Tú tienes que se presume la inocencia. Aquí tú presumes que va a tener un efecto anticompetitivo y lo pruebas. En estos mercados determinados, plataformas digitales, biblioteca, hay una propuesta que era. Después que lo que hace finalmente es establece que ya no es no es el tamaño de la venta de cada una de las empresas la que determina el control. Hoy día hay control obligatorio de concentraciones. Si tú vendes un monto y yo vendo otro monto y nos juntamos, las startups no venden por principio, lo que están haciendo es creando, están en fases previas de innovación o de prueba de prototipo. Cuando les inviertes y por lo tanto tú dices ya no es la venta, sino que la capitalización o el valor, o más que capitalización, el valor real de la empresa, la tasación de la empresa es la que determina el control obligatorio y después estableces en la prueba ciertos mecanismos probatorios que no están incorporados a la ley. Entonces es súper aplicable, súper concreto y es más o menos lo que está discutiendo hoy día Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Europea, que están en esta misma discusión. Máximo Mota, hay varios intelectuales que están hace rato diciendo esto. Es tan reciente que a John Biden le cae una carta de 12 economistas y 12 juristas súper importantes diciéndole hay que regular esto y yo creo que Chile puede llegar temprano. Espero que la tesis sirva para eso y vamos a publicar un libro de esto que además está bien comprometido. Estupendo, estupendo. Oye, ¿y el marco regulatorio chileno crees que da abasto para este problema? Porque en el fondo el problema repercute en los consumidores finalmente. Estamos pagando más por la leche, por el kilo de pan, por qué sé yo, los productos que compramos. Porque dicho sea de paso, lo normal no es que estemos siempre relacionados jurídicamente entre nosotros. Normalmente la única relación jurídica es una compraventa en el supermercado y y el mutuo hipotecario de la casa. No hay mucho más que eso. Entonces, en ese breve y escaso contrato que celebramos, que estemos pagando de más, en el fondo tenemos dos caminos. Que funcione la reglamentación, las normas jurídicas que regulan y protegen la libre competencia. Y el otro camino es la ley de protección al consumidor. Y sabemos que en el fondo los juzgados de policía local tienen mucha pega y CERNAC no tiene herramientas sancionatorias. Entonces, los consumidores quedamos desprotegidos. No sé, ¿cuál es tu visión al respecto? Vuelvo a lo que te decía Lina Khan, pero Lina Khan decía, mira, el derecho a la competencia es un derecho pro ciudadanos principalmente, no solo pro consumidores, porque finalmente es la protección de la democracia del mercado, para ponerle un ejemplo. Entonces, y obviamente tú tienes un Estado ineficaz muchas veces y por lo tanto si tú le agregas más pega no necesariamente va a ser más eficaz. Yo también, si soy startup, te digo, bueno, me tienen que regular ahora mi compra cuando lo que necesito es que me compre el 80% para tener inversión para desarrollar mi negocio y este Sichel me está diciendo que tengo que pasar. Estoy hablando con Amban Zamorano en tercera persona. Claro. Y ya, pero la tesis me tiene que fiscalizar el Estado la compra. Yo diría, sí, no. Pues primero, no es solo la dinámica del negocio entre dos el que nos importa. Lo que nos importa es que al final el producto final, la vacuna, llegue a un mejor precio a mercado y por lo tanto el Estado tiene que hacer. Lo que sí hay que fortalecer fuerte las instituciones fiscalizadoras en Chile. Yo aquí soy súper crítico del mundo liberal chileno porque el liberal le gusta mucho al mundo, yo soy un liberal, le gusta mucho el empresario más que la empresa, que el emprendedor en general. Entonces yo creo que mucho liberal le tiene terror a esto diciendo el Estado no tiene que... Y yo creo que esta es la única forma de defender el mercado. Si quieren que les recomiendo un libro, Capitalismo, de la Janet von Waldersford, que lo sacó chileno, el primer bestseller económico de una autora chilena que habla mucho de cómo la mejor forma de proteger el mercado y la competencia en Chile es estableciendo nuevas regulaciones. También a los que les interesa esto, Israel hizo lo mismo. Israel tuvo una crisis, un estallido social bien parecido al chileno entre el 2010 y el 2012, vamos a ponerle una fecha así predeterminada, que en vez de hacer lo que hicimos nosotros, que es creer que el problema era la Constitución, y dijeron, no, el problema es que necesitamos desarrollar una nación startup, necesitamos regular la concentración de mercado. Y que lo lograron. Y lo lograron a través de una ley que le dio dientes al Estado, no para que el Estado fuera más gordo, sino para que el Estado permitiera que el mercado se desarrollara. Y no solo lo lograron, sino que uno ve los datos hoy día de la economía hacia adelante y creció y se pegó un salto al desarrollo hacia adelante. Yo creo que Chile tiene esa oportunidad. Entonces, desde el punto de vista del consumidor o desde el punto de vista del usuario final, lo que más nos conviene es que efectivamente nos defiendan. Voy a contar una infidencia de abogado, pero me tocó ver un caso grande en su minuto la concentración de las empresas lácteas
de cuando se estaban comprando uno de los chicos. A propósito del fallo reciente de... A propósito del fallo reciente. No puedo contar el detalle por secreto profesional, claro. pero contar. Y tú decías, obvio, lo que ofrecían todos en el tribunal era que iba a bajar el precio de la leche por la compra, por las eficiencias que se provocan. Sí, pues, pero después que mataste al competidor en 2 años más, que no tenga alguien que te amenace en el mercado, obviamente va a subir la leche. De eso hay evidencia escrita gigantesca en el mundo. Cada vez que tú eliminas un competidor, se concentran 2 o 3 oferentes, primero bajan los precios y al mediano plazo terminan subiendo. Eso pasa en el mercado del crédito y en el mercado de la leche. Y en Chile pasó. Ahí sí que tenemos concentración. Ahí sí que tenemos concentración. No, claro. En Chile no tenemos banco objeto único. Yo estaba en un banco, era presidente de un banco, y yo veía cómo nos licitábamos los seguros a nuestra propia corredora de seguros. Cualquiera que tenga un crédito hipotecario sabe que la corredora es del mismo banco del seguro. Entonces, ¿quién me dice que es la tasa más competitiva del mercado? Si te la asignan, o sea, tenemos cosas ridículas para los que creemos en el mercado y en la libertad económica. Y parece ser que mucho liberal en Chile que se disfraza liberal y habla cuando se trata de tocar esta forma de mirar el mercado, que es atomizándolo, no se atreve mucho. Y ahí yo fui candidato de centro derecha, pues soy crítico con la derecha chilena, en general, y con algunos que se venden de intelectuales de la derecha porque defienden mucho la idea de libertad y no intervención del Estado, pero se olvidan de cómo regulamos, cómo hacemos que el mercado de verdad sea competitivo en un mercado como el chileno. Sebastián, yo me acuerdo de tu programa de gobierno y que apuntabas bastante y de paso te quiero hacer 2 preguntas relacionadas. Una que tiene que ver con... Ya volvimos a la política, estaba tan feliz con la tesis del doctorado. ¿Cómo se elabora un programa de gobierno? Es una. Y la otra... esto de que el Estado tiene que asignar recursos directamente y tocabas por ahí el tema del salario mínimo. Y yo concuerdo plenamente contigo. No puede haber un salario mínimo que sea universal, parejo para todas las empresas, porque obviamente hay empresas que tienen utilidades muchísimo mayor que una pequeña empresa que está partiendo, una pyme, micropyme. Entonces, una buena propuesta podría ser un sueldo mínimo que sea diferenciado de acuerdo a las utilidades. Entonces, puede ser lo crítico, lo primero. A mí me tocó ser emprendedor, soy emprendedor, he sido, soy y seré probablemente. Y he desarrollado medio electrónico, pero he estado metido de desarrollar consultora hasta meterme en negocios de pan, así para decir cosas. Ajá. Yo creo que muchos de los políticos han pasado demasiado por la academia o demasiado por la política y poco por la vida práctica. Entonces, cuando establecen esto, es como de libro, ¿cachai? No, es que yo fui director de una empresa y está bien, pero compadre, es distinto cuando sabéis que el Estado no funciona y tenéis que pagar el 12. Cuando estáis al otro lado. Cuando estáis al otro lado. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque parte importante de nuestro modelo de regulación es como regular con mirando el espejo retrovisor, responde a un modelo económico hipotético que se parece a lo que pasaba hasta 1950 y no lo que está pasando hoy día. Uno es el salario mínimo. Es verdad, por necesidad social tú tenías que fijar un piso que el Estado garantizara que las empresas iban a pagar para no al fondo sobreexplotar el recurso humano dentro de una empresa. Pero después nuestra economía se extendió y no solo son grandes empresas, no hay empresas en desarrollo, empresas Centauro, tú tenés modelos de empresas que se desarrollan, tenés startups dinámicas que se duplican sus ventas en 2 años y tenéis pymes que van a vender lo mismo toda la vida. Y parece ridículo que la protección sea una misma vara, como si todos trabajáramos después de la revolución industrial en una empresa que genera el 70% del empleo en Chile. Hoy día el 70% del empleo le generan entre pymes y micropymes y por lo tanto lo que tenemos es un empleo de otra naturaleza que antes. También yo discutía esto con un gallo izquierdo, con Marco, con Río Menami. Me decía esto y le decía, ¿tú sabés que no solo la micropyme en Chile, el 70% del empleo que crean es de familiares? Hay gente de su familia que trabaja para ellos, el tío, el sobrino. Y por lo tanto me estás hablando como si fuera tan malo y abusador que no le quiere pagar las 500 lucas al que está al lado. Si no paga más porque no vende más, no es de malo, no es de cruel. Exacto. De hecho, probablemente tiene 2 empleados, de los cuales uno es él y otro es su sobrino, su señora, y no paga más porque no vende más. Tu problema es cómo crece esa empresa, no cómo le obligas a pagar algo que no puede pagar porque la vaya a matar. Claro. Primera gran discusión de la cosa económica es que tú tenés que tener modelos que tengan foco, entendiendo que hay un modelo de regulación para las pymes y otro modelo de regulación para grandes, para tamaño. Hay una cosa también brutal en Chile, tú que clasificamos de grande y mediana, empresas que en ningún lado son medianas y grandes, y eso hace que se escondan los números de las gigantes. Para nosotros, las grandes empresas son desde una empresa grande de Valdivia que vende harto, se confunde con Arauco, con los Luxi. Claro. Entonces tenéis la misma regulación para ambos y por lo tanto no tenéis subsegmentación hacia adelante. Claro. Y la otra pregunta es cómo se construye un programa de gobierno. Yo creo primero, con mucha gente buena onda que llega y te dice, ¿sabes qué, Sebastián? Yo quiero ayudar al país.
Yo lo que hice muy fuerte fue abrir, nosotros llegamos a tener 6.000 profesionales trabajando en el programa de gobierno, Wow. abrir las ventanas. Escapa, pero lejanamente a lo que yo me imaginaba. No, claro, y yo como era Sí. independiente, el grueso de mi programa se armó en una primaria en que yo no tenía los partidos, entonces era ser libre, pues podía invitar a quien quería, y no era el experto del partido, sino que yo abrí una ventana y dije, inscríbase el que quiera, y armamos unas comisiones preciosas que trabajaron esto, y llegó mucha gente con experiencia práctica. El cabro que está encargado de emprendimiento, Adrián, un cabro que estaba haciendo un vino sin alcohol y vendía lata. Y abajo en su equipo estaba un economista que era el dueño, o sea, uno de los pensadores socios de moneda, de Moneda Asset Management, o exministro, y yo lo dejé a cargo de él. Y él se ría, pero no, yo no, si vos estáis facturando. Hicimos mucho esta complejidad en el sistema hacia adelante de medir y se llama encuentro imposible, juntar a gente que nunca se encuentra a hacer el programa, y por eso salió un muy buen programa. Yeah. Esto son como las victorias pírricas chilenas, así como el triunfo moral es que lo dijeron, todos los que realizaron el programa, fue el mejor programa de gobierno, lo dijo, no me acuerdo quién fue, Serén, hizo una evaluación del contenido, de la seriedad, y me gustó. Es muy variopinto los programas que se proponen. Hay programas que son muy escuetos, muy ideas generales, otros que se van al otro extremo y hilan tanto que al final es imposible ejecutar ese programa porque tiene demasiado detalle. Y hay otros que encuentran como el sweet spot al final, que logran plantear, digamos, las ideas troncales sin excederse o quedar cortos. Es que nosotros quisimos ser serios, ¿eh? A veces el serio te hace perder elecciones. Yo creo que yo, por ejemplo, fui serio con ponerme a los retiros, fui serio con construir un programa en serio. Yo me encontré en un debate con Boric que decía que la carga tributaria tenía que aumentar un 8, y le decía, ¿de dónde sacáis el 8? Se lo da. Y me encontré también, para ser justo, con José Antonio Kast, que para su electorado prometía que iba a bajar los impuestos. Decía, oye, si el país está con déficit fiscal al 40. Y sonaba bonito. Entonces muchos votaron por Kast y me decían, no, porque él promete que va a bajar los impuestos. Le dije, perdón, que no le mientan, pues si no da. No es que haya que bajar los impuestos, pero es como tener un país endeudado y que diga que va a ganar menos plata a fin de mes. Después tú puedes ir como ajustar y achicar el Estado, pero mientras tanto, de alguna forma tenés que pagar la deuda, o se encarece la plata del Estado también, el crédito, los costos. Y para el otro lado tenía un gallo como Boric que decía eso. Y yo le decía, me acuerdo siempre con Gabriel Boric, la poca seriedad en general de todo lo que hizo Boric en la campaña, desde prometer retiro hasta prometer indultos, diría, pero algo bien profundo que me pasó es que cuando le dije cómo iba a recaudar, no le cuadraban los números, no. Se hizo famoso por eso, no le cuadraban los números. ¿Cuánto fue el presupuesto nacional? No sabía. Yo traté de hacer todo lo contrario, y a veces eso es impopular. Yo creo que eso al final del día la gente lo agradece, como ya perdí, votaron por otro que está entre izquierda y derecha, pero al final la seriedad de lo que hicimos para mí es mi triunfo moral. La victoria de Pirro cuando, los que no saben, Pirro era un griego que triunfó contra Roma cuando Roma estaba creciendo y desarrollándose en Macedonia en realidad, y Pirro dice, bueno, con 2 batallas, con 2 triunfos más así, pierdo la guerra, ¿cachai? Pero efectivamente, por lo menos esa batalla, yo perdí la guerra, pero esa batalla de haber hecho las cosas de la manera más seria posible, por lo menos para mi orgullo y para mi familia, fue, ¿sabes? Que hicimos un programa en serio. No prometimos bajar los impuestos sobre los impuestos porque era lo que quería mi fanático, sino que era porque lo necesitaba Chile. Claro. Qué interesante escucharlo. Sebastián, a propósito de la Constitución, tú delante de la charla que diste, muy buena por lo demás, hablabas de que la Constitución tiene un rol fundamental que es limitar el poder, ¿no es cierto?, de quien lo detente, organizarlo y, en definitiva, establecer las instituciones básicas que van a hacer funcionar el Estado, el Banco Central, que sigo, las fuerzas de orden y seguridad pública, etcétera, etcétera. Y en materia económica, ¿cuál es tu visión? ¿Qué agregarías tú, digamos, en el borrador en materia económica, de libre competencia? Porque hay distintas tradiciones en cuanto a cómo uno enfrenta la libre competencia. De lo poco que sé, digamos, pero una es la versión europea medieval, donde era normal tener que participar de un gremio para poder ejercer alguna actividad económica. Y la otra, la gringa, que es una visión totalmente distinta y que es mucho más sancionadora de los posibles atentados contra la libre competencia. ¿Cómo lo ves tú? Mira, partamos de lo macro. Para mí la Constitución siempre son 3 cosas. Primero, ley fundamental. No es papel, no es poesía. Claro. Yo creo que gran parte del desastre de la Convención Constitucional pasada es que había hecho una Constitución que era poesía. Claro. Que de hecho unos actores la leían como si fuera poesía y decían, no, si las constituciones son textos, son leyes que tienen que ser aplicables o nadie las respeta. No, simplemente una Constitución que no puedes ir a un tribunal y pedir que te proteja o que no obliga a otra ley a ajustarse a lo que dice. Es poesía y las poesías son lindas, pero no funcionan como cuerpo normativo. Después la Constitución es una forma de limitar el poder. Lo conté en rápido, ¿sabes qué?
las constituciones surgieron para que no abusara el rey, y después la democracia, las repúblicas la tomaron, después de la Revolución Francesa, después de la Revolución Inglesa, después de la norteamericana, como una forma de proteger a los ciudadanos para aquel que tú le entregaste, mira, le entregaste las armas, le entregaste la plata, los impuestos, y le entregaste el derecho a sancionar a aquel que no cumplía las conductas, y lo que tú tienes que decir es, compadrito, aquí tenemos un escudo, de que usted si toma ese poder va a tener algunas formas para hacerlo. Que te da la seguridad para emprender, para obvio, porque si mañana yo no me haría nunca un negocio si sé que mañana el Estado, porque se le ocurre, me sube los impuestos, o porque me puede quitar mi emprendimiento porque no le gustó, o porque creyó que el Estado lo hacía mejor que yo. Y por lo tanto, o sea, y creo que hay parte importante de lo que nuestra Constitución era, o sea, la que tenemos hoy día vigente, es la respuesta de nuestra tradición constitucional a esto. Por favor, no creas mitos tontos. Nuestra Constitución actual es la heredera de una tradición constitucional que viene desde 1812. Si uno va viendo, se han ido incorporando nuevas instituciones. El Banco Central no fue creado hoy día, fue creado en los 70 y se incorporó a la Constitución como forma, no la autonomía, pero sí la idea que está detrás. El Tribunal Constitucional también. La iniciativa exclusiva del presidente es de 1943, que el presidente era el único que podía proponer más gastos. Y así sucesivamente. Por lo tanto, primera gran romper la mitología, es bueno que el anteproyecto constitucional recupera esa tradición. La Convención Constitucional de los Stingos, los Paraí, todo esto, había roto esa tradición. Claro, borrón y cuenta nueva. Y además estaba tratando de hacer instituciones que no eran parte de nuestra naturaleza. O sea, primero, lo bueno es que se le da continuidad a eso. Y creo que eso es relevante. Los que se tratan de engrupir con esta discusión entre Estado social y Estado subsidiario, sí. Creo que es bien y que es bien pateticona, porque si uno lo ve en el texto, se resuelve de buena manera lo que tenemos que resolver, que es que el Estado provea servicios sociales a aquellos que no pueden abastecerse por sí mismos, que le autonomía a los cuerpos intermedios, y que además, y lo dice el artículo 3 del texto, léanlo por favor, pero además permite que privados y públicos participen de manera igualitaria en la economía, pero también presten servicios públicos. Lo dice expresamente, por lo tanto resuelve de buena manera un debate teórico político y lo transforma en algo jurídico. Ya, ¿qué es lo que creo que le falta? Creo que nosotros estamos en los pañales en lo que es la incorporación en la modernidad de las reglas sobre cómo proteger de mejor manera el mercado, cómo proteger que la competencia sea justa, que la libre iniciativa funcione, y nosotros no teníamos nada. Nuestra Constitución es del 80, todavía ese debate no estaba encima de la mesa, pero le falta, hace un mención a la libre competencia, pero le falta más profundidad a eso. Todo nuestro debate sobre cómo mejorar la democracia está incorporado a nuestra Constitución. La separación de poderes, la autonomía del Poder Judicial, la idea de un control constitucional de las leyes, la responsabilidad extracontractual o no del Estado. Claro. Pero en materia de mercado, nuestra Constitución es súper pobre. Dice cuáles son nuestras libertades, pero dice poco cómo el Estado o cómo colabora la institucionalidad pública a un buen funcionamiento del mercado. Y creo que ahí podemos avanzar mucho más. Sebastián, un par de preguntas literalmente para ir cerrando. Tú fuiste ministro de nada menos que el Ministerio de Desarrollo Social. Esto siempre pasa colado también, encuentro. Sí. Pero no es cualquier ministerio. Es el ministerio que por ley está encargado de generar las políticas públicas para poder generar condiciones de equidad o al menos que la gente, digamos, poder nivelar un poco el acceso a los servicios, a los bienes, etcétera, mejorar un poco la calidad de vida. Y de la mano con eso, con la experiencia que tuviste como ministro de ese ministerio, que insisto, no es cualquier ministerio, a mí me preocupa mucho cómo los gobiernos van implementando y desarrollando políticas públicas y luego las aplican y finalmente uno se puede encontrar con serios despilfarros de recursos públicos. Entonces, acá uno de los casos que hemos visto fue el de los balones de gas. De hecho, vi una nota tuya, no sé si la tercera creo, sí, de los balones de gas, los fucsia. Y yo digo, ¿cómo es posible? Hay mucha literatura acerca de cómo se deben elaborar las políticas públicas. Entonces, no me cabe en la cabeza que los que están a cargo del Estado, en el turno que sea, no sigan, digamos, esas recomendaciones teóricas y técnicas de cómo se elaboran las políticas públicas para evitar despilfarro de recursos públicos. ¿Cómo lo ves tú? Me hiciste sinapsis con otra pregunta. Me tocaron las dendritas y me acordé porque me preguntaste por el programa y las transferencias directas. Lo primero es que yo creo que todas las sociedades modernas y las socialdemócratas, que ya desaparecieron muchas, pero avanzaron hacia transferencias directas. Mira Suecia, y tú vas a ver que los ingresos autónomos de las personas son complementados por ingresos estatales con asignación directa, porque el Estado hoy día tiene una inteligencia supuesta, pero con la información que tiene tuya de saber cuánto gastas, por ejemplo, el IVA,
cuántas veces vas al médico, cuántas veces haces control del niño sano, ponle lo que queráis, y yo puedo saber más o menos, si usara de buena manera los recursos del Estado, cuánto es lo que yo debería complementar de tus ingresos. No necesito 20 burócratas, 30 instituciones, 40 gallos yendo a tu casa a hacerte evaluación social. Yo como ministro de Desarrollo Social decía, me están tonteando que se demora 6 meses un asistente social desde que tú golpeas la puerta de un municipio hasta que se siente a evaluarte en saber tu necesidad. Oye, pues si yo con el RUT de esa señora, yo sé si está trabajando o no está trabajando, sé el domicilio que tiene, la casa que tiene. ¿Y por qué estamos esperando que vaya el asistente social? No, porque necesitamos un buró, no el asistente social, alguien que vaya porque solo confiamos en él, porque él puede mentir. Mira, prefiero el error de asignación, equivocarme en el 3% que miente y sancionar muy duramente al que miente hasta con penas por robarle plata al Estado, que equivocarme en el otro 97% va a hacerlo esperar para asignar. El Estado de Chile está construido en base a esa desconfianza, en que la gente nos va a embarrar. Eso lo que tenemos que hacer es poner más gente, más fiscalización. Voy a decir algo que lo puedo decir ahora, no cuando era ministro, cuando yo supe lo que costaba la famosa el ajuar por unidad, yo diría que es una brutalidad. Y el supuesto, entonces, ¿por qué estamos pagando? No me acuerdo el dato exacto, pero 300 lucas por algo que cuesta 100. Porque el Estado arrenda el camión, busca el camión, tiene un funcionario que designa y compra. Ese es el costo unitario cuando tú divides el costo de lo que te cuesta un programa versus la cantidad de ajuares que entrega. Y dice, pero si este es un programa que dice la ley que se le entrega a cada niño nacido vivo en un hospital público. Lo más fácil del mundo, tengo el RUT, claro. ¿Por qué no le mando un voucher para que ella compre? Es que puede gastarse la plata en otra cosa. Bueno, a esta altura no solo eso, podemos asignar hasta las tiendas por licitación que ofrezcan y que la gente vaya a retirarlo. No, porque necesitamos un funcionario que fiscalice. Ya, eso el Estado chileno está repleto. ¿Qué debería hacerlo más eficaz? Transferencias directas al bolsillo para asignar, porque eso elimina burocracia, que es costo adicional, y asigna de mayor manera los recursos. Por eso insistí tanto en que devolviéramos el IVA de alimentos y medicamentos que gastaban las personas, porque eso es un voucher que tú puedes determinar. Y caché que hay izquierdas y derechas unidas jamás serán vencidas. Los economistas de derecha decían, no, eso es imposible porque disminuye el gasto fiscal, o sea, disminuye los ingresos fiscales y eso va a hacer que algunos se burlen y traten de pasar los alimentos, lo que se compra en un auto, y decía, ya, pero sanciona la falla, no te equivoques en eso. Y la gente izquierda me decía, no, eso es malo, porque quizás a los ricos les llega. ¿Sabes qué? Al final el Estado chileno crece y se ha engordado mucho en primera línea, ministros, subsecretarías, programas, asignadores de programas y muy poco en transferencia. Y yo lo mostré en una gráfica ahí que la pasé de colada. Si tú ves cuánto más plata le llega a una persona al bolsillo a fin de mes después de lo que ha crecido el Estado en los últimos 20 años, no es un 20% más. Es como un 5% más. Y el otro 15% solo más Estado. Wow. O sea, la pregunta es, yo quiero más Estado, quiero mejor Estado. Quiero que me molesta que el Estado crezca un 20% más, depende. Si ese 20% más los próximos 10 años crece y se transfiere directamente al bolsillo de los que necesitan ayuda estatal, por favor, porque no llegan a fin de mes. Si ese 20% es para que el Estado se quede el 15% y solo el 5% le llegue a esas personas, nica. Yo creo que esa conversación seria, madura, no la tenemos como sociedad porque es más barato. Emanuel Carrer tiene un libro que se llama El adversario, que es precioso, buscarte un adversario, inventarte una ficción. Entonces es más barato decir de la izquierda que la derecha lo que quiere es que los empresarios sean más ricos y lucrar y matar a la gente, y para la derecha más que lo que quiere la izquierda es quedarse con el Estado y tener más funcionarios, y ambos son mentiras. Cierro con esto. Me acordé del síndrome de Estocolmo, que el caso es por un gallo que robaba bancos. Y tiene a 3 mujeres secuestradas y después las mujeres testifican a favor de él porque se enamoran de él mientras están capturadas, porque obvio, como la vida y la muerte dependía del gallo que los tenía capturados, ¿cachai? Al final termina diciendo, este gallo me salvó la vida, cuando era al revés, cuando él te tenía capturado. También hay mucho en la política de que les baja el centro de Estocolmo con el Estado, po. Si podías odiar el Estado hasta que estás en el Estado, pues, y eres dueño de la asociación gremial y puedes designar funcionarios y nombrar un chofer. Entonces creo que todos los sectores políticos están un poco capturados por el Estado. Yo decía de broma en los debates, dígame cuántos parientes tiene usted contratado en el Estado. Me acuerdo allá en la Proboste tenía no sé cuántos. Con ella tuviste un encontrón. Sí, tuve varios encontrones, porque yo me dedicaba a ser abogado y no es que son lobby, chucha. Sí, ¿sabes qué, señora? Entonces solo se puede trabajar para el Estado, porque si no eres impuro. Y de vuelta yo decía, y yo miraba a los que estaban debatiendo conmigo y mira la cantidad de parientes o familias que habían ahí adentro contratadas por el Estado. Yo tenía 0, porque mi familia viene de otro sector, da lo mismo. Pero me da cuenta que muchos lo que hacen finalmente es decir que no les gusta el Estado hasta que están en el
Estado. Y cuando estás en el Estado es súper difícil desacomodarte porque te enamoraste del captor. El Estado y te justificas, obvio, por el Estado me da poder. El Estado también, si es que yo sé, los de derecha que están conmigo saben mejor cómo hacer las cosas. No, mientras más corto sea el trámite entre el ingreso del Estado y la plata para la persona, más eficaz va a ser la acción del Estado. Que se necesita Estado para eso, por supuesto, pero necesitan funcionar el Estado. Correcto. Eso. Sebastián, te agradezco mucho tu tiempo, que hayas aceptado la invitación. Quedamos atentos al término de tu tesis doctoral, la defensa, y que salga todo bien en el libro. Así que, de nuevo, muchas gracias. Pero una cosa, lo que más me duele es que me tocó el 18 de septiembre, literalmente. Ya, tengo que ir a Barcelona, de rico, pero para mí la mejor fiesta de la historia es el 18 de septiembre y mis hijos están dolidos. ¿Y qué vamos a hacer? Y la empanada, yo hago empanadas yo, y me lo voy a perder, pero bien valga cerrar esa etapa que se llama sacar la tesis del doctorado. ¿Ya? Abrazos. Gracias, gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo capítulo de Algo que Contar.